Así es, contadores, hoy vamos a hablar de los elementos de las contribuciones. La semana pasada ya hablamos de qué es una contribución y los tipos de contribuciones que existen en México, y así como este también es un tema esencial y básico para todos aquellos que se quieran dedicar a la parte fiscal. Incluso algo tan básico muchas veces sirve como base para los estrategas fiscales, para la defensa fiscal, etc. Pero bueno, vamos a quedarnos con que es algo muy básico que tenemos que conocer como contadores, y para esto nos vamos al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, y en su primer párrafo nos dice que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y a las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y aquí encontramos los primeros elementos básicos: sujeto, objeto, base y tasa o tarifa. Hasta ahí tenemos 4 y nos falta un quinto. Y para eso nos tenemos que ir a una tesis del Pleno en su volumen 91-96, el cual establece la época de pago también como un elemento esencial de las contribuciones. Entonces, bueno, ahí para que lo chequen. Y ya conociéndolos, bueno, vamos a explicar y abordar un poquito cada uno de ellos. Y empezamos con el sujeto. Y en la jerga fiscal siempre vamos a estar hablando del sujeto activo y del sujeto pasivo. Por el sujeto activo vamos a entender siempre a la entidad encargada de recaudar y de cobrar cualquier tipo de contribución: el Estado, la Secretaría de Hacienda, apoyada evidentemente del Servicio de Administración Tributaria. Y el sujeto pasivo, bueno, serán todos aquellos contribuyentes y aquellas personas obligadas a cualquier pago de una contribución. Y aquí estaremos hablando evidentemente de personas físicas que tributen en cualquier tipo de régimen fiscal, a las personas morales también, entre las que estarán sociedades mercantiles, sociedades o asociaciones civiles, y también asociaciones en participación, fideicomisos, entre algunos otros. Todos estos serán los sujetos pasivos. Y creo que es evidente que si no existieran alguno de estos dos sujetos, no tendría cabida ningún impuesto, ninguna contribución. Y bueno, el siguiente elemento de las contribuciones, el objeto. Y esto se refiere básicamente a todo aquel acto o actividad que motive el pago y el cobro de la contribución. Y poniendo un ejemplo dentro de los impuestos, en el caso del impuesto al valor agregado, nuestro objeto serán todos aquellos bienes o servicios que estén grabados por dicho impuesto. Y estoy hablando de prestación de servicios independientes, de enajenación de bienes, de arrendamiento, de importación, en general, todos aquellos que la ley del IVA nos señale. Y por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, el objeto serán los ingresos de personas físicas o morales que realicen actividades económicas. Y también lo mismo, siguiendo todo el proceso que esté en la ley del impuesto sobre la renta, ahí en las leyes vamos a conocer a la perfección el objeto, sí. Sin embargo, si no hubiera en cualquier actividad económica, prestación de servicios o en la venta de algún producto, si no se cae en el supuesto de este objeto, no existe ninguna contribución. Y bien, el siguiente elemento del cual tenemos que hablar es la base. Y la base no es más que el monto sobre el cual vamos a calcular nuestra contribución. Y para no salirnos de sintonía, vamos a hablar de los mismos ejemplos. La base en el impuesto al valor agregado será prácticamente el valor de la operación. Este impuesto indirecto lo vamos a calcular sobre el costo del bien o servicio del que se trate. Y en el impuesto sobre la renta, bueno, aquí ya nos metemos en un poquito más de complicación, porque aquí de alguna manera tendremos que llegar a un resultado fiscal anual. También vamos a calcular un impuesto mensual, evidentemente, como ya lo hemos incluso hablado también en alguno de estos videos, sobre un coeficiente de utilidad, pero bueno, de manera general, el impuesto sobre la renta se va a calcular sobre el resultado de mis ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas. Repito, esto de manera muy general. Hay que seguir una serie de procesos muy precisos y muy significantes sobre los ingresos, sobre las deducciones, etc. Y así es como llegaríamos a una base del impuesto sobre la renta. Y bueno, siguiente elemento: tasa o tarifa. Este, sin lugar a dudas, es uno de los más diferenciadores de todas las contribuciones, incluyendo los impuestos. Al final, la tasa es un porcentaje
un porcentaje que le tenemos que aplicar a la base que acabamos de ver para así poder llegar a la contribución final. En el IVA, por ejemplo, tenemos tasas. La tasa general del 16%, en la cual entrarán muchos bienes o servicios, ya dependerá también de la ley. Seguiríamos con la tasa del 0%, en la que entrarán algunos otros productos y servicios, y algunas que casi no vemos ni escuchamos, la tasa de retención, por ejemplo, o debería decir tasas, porque tenemos la de fletes del 4%, esta tan famosa y polémica del 6% cuando se ponga a disposición personal, las tan utilizadas 2/3 partes del IVA cuando se trate de prestación de servicios profesionales o arrendamiento de una persona física a alguna persona moral, y que si bien la retención no es el impuesto tal cual, pero al final formará parte del mismo. Y la última, que si bien no es una tasa como tal, en la región fronteriza norte ya sabemos que manejamos, entre comillas, la tasa del 8%. ¿Y por qué lo entrecomillo? Porque al final es un estímulo fiscal el que reduce mi tasa del 16% en un 50%. Entonces, bueno, esas en general serían las tasas del impuesto al valor agregado, y en el ISR aquí es donde tenemos tanto tasas como tarifas. Y bien, la tasa general que todos conocemos, la que le va a aplicar a personas morales, bueno, es la del 30%. Pero ahora, para personas físicas, es donde nos vamos a utilizar una tarifa. ¿Y por qué tarifa? Bueno, porque aquí dependerá de nuestra capacidad económica, de nuestros ingresos anuales o mensuales, qué tipo de tasa tengo que aplicar para pagar mi impuesto. Para personas físicas todos ya sabemos que tendremos el límite del 35%, pero bueno, ya dependerá de las utilidades de cada persona física qué tasa se les va a asignar. Pero bueno, y esto también de manera general, porque ustedes ya sabrán que aquí también tendremos que aplicar que el límite inferior, que la cuota fija, etcétera, pero bien. Ya para terminar, el último elemento esencial de las contribuciones, y el cual ni siquiera está en ley, pero bueno, ya vimos que es una tesis, la cual de hecho está a favor de los contribuyentes, tiene que existir la época de pago. Para que existan contribuciones, tiene que haber una época de pago, y nos referimos al plazo o al momento en que se tienen que pagar las contribuciones. Si nadie nos dice cuándo o hasta cuándo se tiene que pagar, pues en teoría no tendría por qué pagarlo. Bueno, y aquí no nos metemos en muchos problemas. Ya sabemos que los impuestos federales los tendremos que pagar a más tardar el día 17 del mes posterior al cual se están causando. Sí, también aquí hay beneficios extras, que el sexto dígito de tu RFC, etcétera, sí. Pero también aquí tendremos el límite de la declaración anual, que también es un límite de tiempo para poder pagar el impuesto causado. Y bien, sabemos que para personas morales tendremos hasta el día 31 de marzo, para personas físicas, exceptuando este año que se nos fue hasta el 30 de junio, normalmente tenemos hasta el día 30 de abril para pagar el ISR. Y bueno, estos son los elementos de las contribuciones, y sí, será muy básico, será muy simple tal vez entenderlo. Sin embargo, al momento en que podemos llevar esto a la práctica, y como les mencionaba al principio, a la práctica de una estrategia fiscal para quienes se meten a profundidad en las leyes fiscales, créanme que sirve mucho para la defensa de los contribuyentes. Esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de utilidad también para todos aquellos estudiantes que apenas empiezan en esto del derecho fiscal. Bueno, esto sin lugar a dudas es algo básico que tienen que comprender y asimilar desde el principio. Cualquier duda o comentario, no duden en dejarlo en la parte de aquí abajo. No se te olvide que cada semana puedes escuchar el podcast Fiscalizados en la plataforma de tu preferencia, ahí nos estaremos escuchando también. Esto es todo por hoy, este fue un video de HGR Consultores, yo soy Héctor Garín y nosotros nos escuchamos aquí la próxima semana.